Imagina que una mañana descubres unas huellas en la nieve que llegan hasta tu casa, pero no hay huellas de vuelta. Esa misma noche escuchas pasos sobre tu cabeza, en un ático donde, en teoría, no debería haber nadie. Encuentras un periódico que nadie recuerda haber comprado. Unas llaves desaparecen sin dejar rastro. ¿Te quedarías allí una noche más? La familia Gruber lo hizo. 3 días después, los 6 habitantes de la granja de Hinterkaifeck aparecieron asesinados de la forma más brutal imaginable. Pero eso no fue lo más aterrador. Todo apunta a que el asesino ya estaba allí antes del crimen, observándolos. Y, después de matarlos, probablemente siguió viviendo en la granja durante varios días, alimentando a los animales, encendiendo la estufa y moviéndose entre los cadáveres como si nada hubiera pasado. ¿Quién era? ¿Por qué nunca fue descubierto? Y sobre todo, ¿cómo pudo cometer uno de los crímenes más escalofriantes de la historia sin dejar una respuesta definitiva? Hoy vas a conocer el misterio de Hinterkaifeck, un caso tan perturbador que más de 100 años después sigue quitándole el sueño a quienes se atreven a investigarlo. Días antes de la tragedia, Andreas Gruber, el patriarca de la familia, comenzó a notar que algo extraño estaba ocurriendo en la granja. Encontró huellas que venían desde el bosque hasta la vivienda, pero ninguna que indicara que la persona había regresado. También descubrió que unas llaves habían desaparecido y escuchó ruidos procedentes del ático durante varias noches. Aunque registró la propiedad, nunca encontró a nadie. La familia que vivía en Hinterkaifeck estaba formada por Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Cecilia, su hija viuda Victoria Gabriel y los 2 hijos de esta, Cecilia, de 7 años, y el pequeño Joseph, de apenas 2 años. El mismo día de los asesinatos llegó además una nueva criada, Maria Baumgartner, que apenas llevaba unas horas trabajando en la granja. La noche del 31 de marzo de 1922 ocurrió algo que nadie ha logrado reconstruir por completo. Se cree que uno a uno, Andreas, su esposa Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron atraídos hasta el granero. Allí fueron atacados brutalmente con un azadón o una herramienta similar. No murieron al instante. Las investigaciones posteriores revelaron que la niña sobrevivió varias horas después del ataque. En un gesto desgarrador, se arrancó mechones de pelo por el dolor y el miedo antes de morir junto a su familia. Pero el asesino aún no había terminado. Después de acabar con las 4 víctimas del granero, entró en la casa. Allí asesinó al pequeño Joseph mientras dormía en su cuna y a Maria Baumgartner en su habitación. En cuestión de horas, las 6 personas que habitaban Hinterkaifeck habían sido exterminadas. Sin embargo, el verdadero horror comenzó después del crimen. Los vecinos no sospecharon nada de inmediato. La granja estaba aislada y no era extraño pasar días sin visitas. Pero algunos detalles resultaron inquietantes. El ganado seguía siendo alimentado. El humo continuó saliendo de la chimenea. Incluso se prepararon comidas y se consumió pan recién cortado. Todo indicaba que alguien permaneció en la propiedad durante varios días después de los asesinatos. El 4 de abril, preocupados porque la pequeña Cecilia no había asistido a la escuela y la familia no acudió a misa, varios vecinos se dirigieron a la granja. Al entrar, encontraron una escena imposible de olvidar. 4 cuerpos apilados en el granero y dentro de la casa, los cadáveres de María y del pequeño Joseph. La noticia conmocionó a toda Alemania. ¿Quién había cometido semejante atrocidad?
¿Un enemigo de la familia? ¿Un ladrón? ¿Alguien que llevaba días escondido en el ático, observando cada uno de sus movimientos? Las respuestas parecían estar al alcance de la mano, pero cuanto más investigaban las autoridades, más profundo se volvía el misterio de Hinterkaifeck. Con 6 víctimas, varias pistas inquietantes y una escena del crimen tan extraña, parecía cuestión de tiempo que la policía encontrara al culpable. Pero ocurrió justo lo contrario. Cuanto más avanzaba la investigación, más teorías surgían, y ninguna lograba encajar del todo. Uno de los primeros sospechosos fue Lorenz Schlittenbauer, un vecino de la familia. Había mantenido una relación con Victoria Gabriel y existían rumores de que podía ser el padre del pequeño Joseph. La relación entre ambos era complicada y había estado marcada por disputas y tensiones. Lo que más llamó la atención fue su comportamiento cuando se descubrieron los cuerpos. Algunos testigos aseguraron que actuó con una frialdad extraña y que parecía conocer demasiado bien la distribución de la granja. Aún así, fue interrogado en varias ocasiones y nunca pudieron demostrar su implicación. Otra teoría apuntaba a un posible robo que salió mal. Sin embargo, había un problema. El dinero y los objetos de valor seguían en la casa. Nada indicaba que el móvil fuera económico. Entonces, ¿por qué asesinar a toda una familia y quedarse allí durante días? Con el paso del tiempo, surgió una hipótesis todavía más aterradora: que el asesino ya se encontraba escondido en la granja antes de los crímenes. Las huellas en la nieve, los ruidos en el ático, las llaves desaparecidas y el periódico desconocido parecían indicar que alguien llevaba tiempo observando a la familia, estudiando sus rutinas y esperando el momento adecuado para actuar. También se investigó a antiguos soldados y viajeros que pasaban por la zona en los difíciles años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Alemania atravesaba una época de inestabilidad, pobreza y tensión social. Algunos investigadores llegaron a plantear que el responsable podría haber sido un desconocido sin ninguna relación con las víctimas. Pero, una vez más, no aparecieron pruebas concluyentes. Décadas después, criminólogos, periodistas e incluso academias de policía volvieron a analizar el caso utilizando métodos modernos. Algunos señalaron nuevamente a Schlittenbauer como el sospechoso más probable. Otros defendieron que nunca se tuvo suficiente evidencia para acusarlo y que la verdad pudo haber muerto con el asesino hace mucho tiempo. Y quizá ese sea el motivo por el que Hinterkaifeck sigue fascinando al mundo. No se trata solo de una masacre sin resolver. Es la sensación de que alguien pudo vivir entre aquellas paredes, escuchar las conversaciones de la familia, compartir su mismo techo y desaparecer sin dejar una respuesta definitiva. Más de 100 años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién fue realmente el asesino de Hinterkaifeck? Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Lorenz Schlittenbauer fue el responsable? ¿Piensas que el asesino era alguien cercano a la familia o un desconocido que se ocultó en la granja antes del ataque? Déjame tu teoría en los comentarios, porque en casos como este, cada detalle puede cambiarlo todo.